Hey, ¿qué onda? Hoy hablaremos de aquellos clubes que van más allá de la cancha y que se comprometen socialmente con el colectivo al que representan. Un gol legendario, jamás visto. Entre el decir y el hacer existe una gran diferencia, ¿no? Y cuando suceden cosas como el racismo, la homofobia dentro del fútbol, un montón de equipos en todo el mundo se manifiestan en sus redes sociales en contra de estos problemas, ¿no? Sin embargo, realmente, ¿qué más hacen aparte de eso? Pues la verdad es que no mucho, sin embargo existen algunos clubes mundialmente famosos por estar comprometidos entre lo que dicen y lo que hacen realmente. Y bueno, pues no podemos hacer un video sobre equipos con ideología de izquierda sin empezar, obviamente, con el FC San Pauli. El San Pauli es probablemente el equipo de izquierda más famoso de todo el mundo, ¿no? Es un equipo alemán que tiene sus orígenes a principios del siglo XX, pero que a partir de la década de los 80 se ha convertido en un ícono mundial de la contracultura. Y todo esto se debe principalmente pues a la ubicación, ¿no? Donde se encuentra el San Pauli. Este se ubica en la ciudad de Hamburgo, una de las ciudades más industriales y progresistas de Alemania, y donde también existe otro equipo, ¿no? El eterno rival del San Pauli, el Hamburgo. No obstante, la relación del San Pauli con todos estos grupos subalternos se debe probablemente a que su estadio se ubica en lo que es conocida como la zona roja de la ciudad de Hamburgo. Es que, como ya mencioné, fue a partir de la década de los 80s que el equipo empezó a comprometerse socialmente con el barrio al que pertenecen, ¿no? Y fue lo que atrajo también a un montón de personas que deambulaban normalmente en esta zona roja, ¿no? Como por ejemplo jóvenes socialmente activos, anarquistas, artistas y todos estos grupos que están en contra de la ultraderecha alemana que cada vez va emergiendo más y más, pues prácticamente en toda Europa. El equipo le da tanta importancia a los aficionados que adoptaron prácticamente una de las banderas, ¿no? que surgió de las gradas, que es esta que ya caracteriza al San Pauli en todo el mundo, que es la del cráneo con dos calaveras que lo cruzan. Bueno, pues como ya mencioné, es un equipo que simpatiza completamente con la ideología de izquierda, ¿no? Que está en contra de esta vorágine capitalista que ha absorbido al fútbol en las últimas décadas, un fútbol en el que se gastan millones y millones y millones de euros por futbolistas y cosas como estas, ¿no? Y el San Pauli está completamente en contra de todo esto, ¿no? Y beneficia sobre todo a los jugadores de la zona, del país, que vienen desde abajo, ¿no? Y pues mucha gente podrá criticar, ¿no? Esta forma de hacer el fútbol, ¿no? Que es más a la antigua, y criticarles justamente que prácticamente toda su historia la han pasado en segunda y tercera división. Han sido muy pocas las temporadas que han estado en la primera división alemana, y hablar de competencias europeas pues ya ni el caso, ¿no? Pero es justamente su convencimiento a los ideales que representan lo que engrandecen a este equipo mundialmente, ¿no? Y lo convierten, aún siendo un equipo de segunda división, en uno de los más importantes, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y pues mencionar que obviamente en el estadio y áreas del San Pauli pues está completamente prohibido cualquier actitud racista, homofóbica o discriminatoria. Y pues antes de pasar al siguiente club, me gustaría recomendar un libro que a mí me recomendó Joaquín Noy, exjugador de los Bravos, y que se llama FC San Pauli, otro fútbol es posible, y es un libro de Carles Viñas y Nat Soparra. Y bueno, pues ahora me gustaría hablarles del FC Celtic. Es un equipo que juega en la ciudad de Glasgow, Escocia, y es uno de los más antiguos del mundo. Bueno, pues la historia del Celtic se entiende entendiendo también a su eterno rival, ¿no? El Rangers FC, el otro equipo de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Y bueno, pues que la rivalidad entre el Rangers y el Celtic es una de las más longevas en la historia del fútbol, ¿no? Y esta tiene su sustento en diferencias políticas y religiosas. Y es una rivalidad pues que surge en las calles de Glasgow, ¿no? Porque el Rangers, siendo un equipo que representa completamente los ideales presbiterianos de la sociedad escocesa, rechazó por completo la llegada de miles y miles de migrantes irlandeses que buscaban mejores oportunidades en el este de la ciudad de Glasgow. Pues es esta historia de un equipo conformado principalmente por migrantes de otro país lo que ha sustentado que el Celtic se convierta en uno de los equipos que siempre están a favor de estos grupos migratorios que buscan mejores oportunidades no solo en Escocia sino en todas las partes del mundo. Asimismo, tanto el equipo como los aficionados constantemente se manifiestan en contra de cualquier actitud racista, homofóbica y discriminatoria en general.
Y un ejemplo de todo esto que estoy mencionando, pues es aquella vez en que el Celtic visitó Roma para enfrentar a la Lazio por un partido de la Europa League. Y pues como ya hemos mencionado, los equipos italianos en su mayoría tienen una extraña relación con la historia fascista del siglo XX italiana. Y probablemente la Lazio es el equipo más fascista, más abiertamente fascista de todo el fútbol italiano. Y pues lo que sucedió es que obviamente durante el partido hubo cánticos por parte de los ultras de la Lazio en contra de los jugadores. Todos estos pues fueron obviamente cánticos racistas, xenofóbicos, etcétera, ¿no? Tratando de desprestigiar la historia que tiene el Celtic con todas estas luchas que ya hemos mencionado. Y pues uno de estos jugadores del Celtic a los que más cánticos le dedicaron durante todo el partido fue Oliver Ntcham, quien para su suerte a los últimos minutos del partido terminó metiéndoles un gol a la Lazio, el gol del gane. Y pues lo que hizo Oliver Ntcham después del gol fue dejarnos una de las postales que van a quedar en la historia del fútbol por siempre, ¿no? Porque lo que hizo fue ponerse completamente de cabeza simulando la imagen de Mussolini cuando fue asesinado en Italia y pues obviamente lo colgaron de los pies. Y pues siendo obviamente Mussolini la figura a la que más admiran los hinchas de la Lazio y muchos hinchas italianos del fútbol de ese país, pues no cayó nada bien. Pero la cosa no quedó ahí, sino que en el partido de vuelta que se jugó en Glasgow, en Escocia, el equipo del Celtic y sus aficionados recibieron a los jugadores de la Lazio con una gran manta en las gradas en donde aparecía justamente Mussolini de cabeza. Y pues esta fotografía de la manta de los aficionados del Celtic le dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque no solo aparecía Mussolini de cabeza, sino que también aparecía la frase "sigue a tu líder". Pues obviamente dejando en claro que estas ideas fascistas, xenófobas, racistas no tienen lugar en nuestro mundo actualmente. Y al igual que con el FC San Pauli, me gustaría recomendar un libro para adentrarse más en la historia de este fascinante equipo escocés que tiene pues obviamente una gran conexión con el pueblo irlandés. El libro es de Brian McGurk y se titula Celtic FC, la conexión irlandesa. Y ya para terminar con el episodio de hoy me gustaría hablar de uno de los equipos más modestos del fútbol español, el Rayo Vallecano. Y es que ya el contexto en el que se sitúa el Rayo Vallecano a las afueras de Madrid pues es bastante complejo, ¿no? Porque compite de manera directa con los aficionados del Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? Dos de los equipos más importantes ya no solo de España sino del mundo. Es que la historia de este equipo ha estado siempre relacionado con la clase obrera, ¿no? Es un equipo que se fundó unos años antes de la Guerra Civil Española, de la cual ya conocemos el desenlace y que durante todas estas décadas se ha mantenido fiel a sus ideales. Al igual que lo que sucede con el FC San Pauli, el Rayo Vallecano está totalmente en contra, ¿no? De gastar estas cantidades exorbitantes de millones y millones y millones de euros para comprar jugadores, para generar publicidad y todas estas cuestiones, ¿no? Y apuestan mucho más pues al talento local, ¿no? Al talento de los jóvenes españoles de la clase baja. Asimismo, pues es un equipo que junto con su afición de manera constante se manifiestan en contra pues de todas estas injusticias que suceden en España, ¿no? También se manifiestan siempre en beneficio de la clase obrera y tenemos algunos ejemplos. Uno de estos es cuando el 29 de septiembre del 2010 el club se sumó a la huelga nacional que pues obviamente sucedió en toda España en contra de la crisis económica que estaba sucediendo en ese momento y que orilló lamentablemente pues a una gran cantidad de españoles al suicidio. Contrario a la apatía de otros equipos de España como el Real, el Atlético, el Barcelona o el Sevilla o cualquiera, el Rayo Vallecano lo que hizo fue sumarse, ¿no? Cerrando sus instalaciones por completo, cerrando sus oficinas, cerrando las canchas de entrenamiento. Y bueno, pues así como esta hay un sinfín de acciones del Rayo Vallecano en lo largo de toda su historia, ¿no? Y en las gradas es donde más vemos este colorido y manifestación también por parte de sus aficionados que de manera constante levantan la voz en nombre de los aficionados y del club, ¿no? Y pues al igual que con el Celtic y con el San Pauli me gustaría recomendar un libro de Quique Peinado y que lleva por título A las armas y es un libro increíble que también se puede conseguir en Amazon en el formato Kindle y que cuenta la historia del Rayo Vallecano y su relación pues con el barrio, con las afueras de Madrid y cómo siempre
se han mantenido en una constante lucha pues contra estos dos equipos y contra una ciudad que es completamente elitista, ¿no? Como lo es Madrid. Y bueno, pues estos fueron los 3 equipos de izquierda más famosos de todo el mundo, ¿no? Si tú crees que nos faltó alguno en la lista o crees que en tu país hay otro que va a ser más conocido, pues no olvides dejarlo aquí abajo en tus comentarios. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu like, algún comentario, aunque sea saludando, y sobre todo compartir este video, ¿no? Que nos ayudas un montón a crecer y a llegar a otras personas pues que les pueda interesar nuestro contenido. Y pues sin nada, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y pues nada, adiós. País fanático del fútbol, pero en este momento su selección enamora. Al final del partido, no importa el resultado, saludamos al equipo contrario.